Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que es clave en el mundo de la informática y las tecnologías en general, las bases de datos. Vamos a hablar sobre dos grandes familias, las bases de datos relacionales y no relacionales, para entender de una vez por todas cuándo conviene usar una o la otra. Así que sin perder más tiempo, vayamos allá. Hablemos claro, una base de datos relacional es como una hoja de cálculo gigante. Todo está ordenado en tablas, filas y columnas. Cada dato tiene su sitio y las reglas son sagradas. Este sistema es muy estable y muy seguro, pero también muy rígido. Y eso que antes era su mayor ventaja, ahora es una jaula. Porque en el mundo todo cambió, los datos ahora son masivos, rápidos y muchas veces sin forma fija. Para no perdernos, voy a plantearles un pequeño camino muy claro. Primero nos vamos al mundo ordenado de las bases de datos de toda la vida, las relacionales. Luego veremos qué pasa cuando los datos se complican y cómo nace la alternativa NoSQL. La pondremos frente a frente y veremos ejemplos reales. Y por último exploraremos opciones. Ahora bien, empecemos por los cimientos, por la tecnología que ha sido la reina de la gestión de datos durante muchísimos años. Hablamos, claro, del mundo estructurado de las bases de datos relacionales. ¿Y qué es esto exactamente de una base de datos relacional o SQL? Pues para que nos entendamos, imaginen una hoja de cálculo, pero a lo bestia. Todo súper ordenado en tablas con filas y sus columnas. Piensen como en un archivador como los de antes, con sus fichas permanentes clasificadas. Aquí cada dato tiene su sitio y no se puede salir de ahí. Es una estructura muy rígida. Esta rigidez es una gran ventaja, pero ¿qué pasa cuando esa misma estructura se convierte en un problema? Porque ojo, a veces es más una jaula que un sistema de orden. Y esto nos lleva al gran reto de los datos de hoy en día. Es que el mundo ha cambiado. Y vaya que se ha cambiado mucho. Los datos ahora son masivos, se mueven con velocidad, como locos. Y lo importante, muchas veces no tienen ni pies ni cabeza. No tienen una estructura fija. Imagínense el feed de cualquier red social. Textos, fotos, videos, enlaces, todo mezclado. O los datos que manda un sensor. O los logs de una app. Intenten meter eso en una tabla de columnas fijas. Es casi imposible. Y justo para lidiar con estos casos, para dar una solución a esta nueva era de la información, nació algo distinto, un nuevo enfoque. Y aquí es donde entra en juego la alternativa flexible, las bases de datos NoSQL. A ver, las bases de datos NoSQL, ¿qué significa Not Only SQL? Son como un depósito de desastre digital, donde puedes meter lo que quieras. En vez de esas tablas tan estrictas, aquí los datos se guardan de forma mucho más libres, como si fueran documentos o como un mapa de conexiones, o simplemente como pares de esto es igual a esto. La clave, la idea fundamental, es que no necesitan un esquema fijo. Por eso son geniales para estos datos tan variados y complejos de los que hablamos. Ya hemos presentado a los dos protagonistas, ahora toca lo bueno, vamos a ponerlos frente a frente. Las bases de datos relacionales, las SQL, tienen ese esquema súper rígido que decíamos. Si necesitan más potencia, tienen que escalar hacia arriba, o sea, comprar un servidor más grande y más caro. Son perfectas para cosas como la contabilidad de una empresa, donde todo está súper estructurado, pero las no SQL, ese es otro rollo, son flexibles, escalan hacia los lados, que es como añadir más servidores más pequeños y baratos a la red. Es mucho más ágil y sinceramente es la única forma de manejar el volumen de datos que tenemos hoy en día. Eso dirían algunos. Pero ahora, recapitulemos. Estamos viendo características de ambas bases de datos: estructura, escalabilidad, transacciones y ideales usos. En estructura sabemos que las tablas fijas versus esquemas flexibles, escalabilidad vertical versus horizontal, transacciones ACID fuerte y eventual consistent en el caso de NoSQL, y son ideales para datos estructurados y datos dinámicos masivos. Bueno, la teoría está genial, pero ¿esto para qué sirve en el día a día? ¿Cuándo se usan de verdad unas bases de datos NoSQL? Así que vamos a ver un poco de ejemplos prácticos y dejando de atrás la teoría. Bien, entremos a ejemplos reales usando NoSQL. Imaginen un hospital moderno lleno de sensores médicos conectados a internet. El reto aquí es brutal. Cada sensor es un mundo. Uno mide temperatura, otro mide la presión y otro hace un electro, y cada uno manda los datos a su manera con su propio formato. Y encima, la cantidad de datos que genera sin parar es una barbaridad. Intenten meter todo eso con sus diferencias en una tabla rígida. Sería un infierno de gestionar. Y aquí es donde una base de datos como MongoDB, por ejemplo, brilla con luz propia. ¿Por qué? Porque funciona como documentos. Imagínense que cada lectura del sensor es un documento flexible, un archivo de texto donde metes los datos tal cual vienen. Da igual si uno tiene 3 campos y el siguiente tiene 7. No hay que forzar nada. Cada sensor manda lo suyo y la base de datos se lo traga sin problemas. Es una solución súper elegante que puede crecer todo lo que necesites. Y este mismo problema lo vemos en un montón de sitios más. Y ahí está. Es un ejemplo claro y real de cómo las bases de datos NoSQL llegan a salvarnos el día. Las bases de datos NoSQL son lo que hay detrás de los feeds de redes sociales que vemos cada día, del análisis de Big Data en tiempo real, de los sistemas que gestionan el contenido de grandes webs, del Internet de las cosas, que está por todas partes. Y esto plantea otras preguntas. ¿Qué opciones hay? ¿Cuál es más accesible para mí? Bueno, a continuación vamos a abordar ese tema. Bueno, en el mercado opciones hay de todo.
todo. Y aquí vamos a ver un poco de lo que hay. La variedad. Por ejemplo, MongoDB, que es un tipo de documento y tiene un modelo freemium, o sea, una parte gratis. Luego tienes las opciones de código abierto totalmente gratis, como Cassandra o Redis. Y como no, también están los grandes servicios de la nube DynamoDB o de Amazon, que son de pago. Como ven, hay una solución casi para cualquier cosa que se les ocurra. Y como estamos llegando casi al final, pero claro, no es una pregunta que dejemos al aire, ¿no? Los datos cada vez son más complejos, están más metidos en nuestra vida, así que ¿cuál será el siguiente paso? ¿Qué vendrá después de las bases de datos relacionales y las no relacionales? Ahí se los dejo para la próxima. Gracias.